Muy buenas tardes, estimados participantes de INDESA. Sean bienvenidos a nuestra clase introductoria del Diplomado en Saneamiento Físico Legal de Predios Urbanos. El día de hoy nos va a acompañar la arquitecta Paola Ávila en esta clase introductoria. Ella es una profesional arquitecta colegiada con experiencia y conocimientos en procesos de saneamiento físico legal, así como habilitación urbana, procesos de saneamiento físico legal como acumulación, subdivisión, independización, rectificaciones. Además, la arquitecta actualmente está laborando en COFOPA. El día de hoy la arquitecta nos va a acompañar en esta clase introductoria donde ustedes van a tener un pequeño conocimiento sobre este proceso de saneamiento físico legal y además van a conocer un poco acerca de este diplomado. Vamos a empezar con la clase introductoria y posteriormente vamos a seguir con el sorteo de las becas, de la beca completa, las dos medias becas y el sorteo de compendios. Sí, estimados, así que para las que nos están sintonizando por Facebook en vivo, pueden hacer sus preguntas y la arquitecta las va a responder. Estimada arquitecta Paola, ya puede dar inicio a esta clase introductoria. Buenas tardes con todos los participantes a esta clase introductoria. Bueno, la clase encargada hoy día, que me han encargado el día de hoy, es, mostrar los casos prácticos en las independizaciones, subdivisiones. Vamos a ir avanzando conforme a los casitos hasta donde nos dé el tiempo, porque ustedes entenderán que los casos de independizaciones, pues hay infinidad de casos, ¿no? Entonces, he tratado de coger los más comunes, los más prácticos, y bueno, vamos a empezar para no perder mucho tiempo. Voy a compartir mi pantalla. Casos prácticos de independizaciones. Bueno, para empezar, vamos a tomar esa definición, ¿no?, del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, SUNAR. ¿Qué es independizar? ¿No? Es un acto registral, netamente registral, donde vamos a realizar o bien una desmembración del terreno, que podría ser que cuente con alguna edificación, como también que no cuente con edificación, que sea meramente terreno, o inscribir con el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Y vamos a ir viendo estos casos, ¿no? Vamos a empezar con la desmembración de terreno con edificación o sin ella, que digamos en términos prácticos estaríamos hablando de subdivisiones, ¿no? Y posteriormente vamos a ver unos casos de independización bajo régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o también bajo el régimen de independización y copropiedad, ¿ya? Entonces, eso es la independización, es abrir una partida por cada unidad, se generan unidades, ¿no? Digamos, en un principio era uno solo y de pronto desmembramos y generamos más unidades, ¿ya? Bueno, vamos a empezar por las subdivisiones, ¿no? Las subdivisiones podríamos decir que se puede trabajar en dos grandes grupos. El primer grupo, vía municipal, ¿no? Y el segundo grupo, vía registral. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a iniciar un procedimiento vía municipalidad, seguirá el procedimiento administrativo ante la municipalidad respectiva. Finalmente se emitirán los documentos visados y estos tendrán que ser ingresados a registros públicos. Y la subdivisión registral, ¿no? Digamos, esto es acogido bajo el régimen, la ley 27157, modificada por la 30830, en donde prima la declaratoria de edificación. O sea, vamos a subdividir, pero teniendo en cuenta la edificación existente. Entonces, estos dos tipos de subdivisiones. Empezaremos por la subdivisión vía municipal. Bueno, les he puesto tres casos que se dan, ¿no? Por la vía municipal. El primer caso, digamos, y el más sencillo, es cuando todos los sublotes tienen frente a calle. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos cuando vamos a realizar una subdivisión de un predio? Primero, verificar que cuenten con el área mínima, estos sublotes, ¿no? Y ver cómo es el acceso a estos sublotes, ¿no? Tratar de no generar lotes mediterráneos,
porque si se generaran lotes mediterráneos, es decir, que no tuvieran salida a la calle, se tendría que utilizar otro planteamiento, que lo vamos a ver. Entonces, este caso es cuando todos los sublotes tienen frente a la calle. Podemos ver acá el plano de subdivisión, ¿no? Presentado en la pantalla. Vemos que está subdividido, la propuesta es subdividir en 4 sublotes, ¿no? De pronto el predio tiene una forma no muy común, ¿no? Pero el planteamiento de subdivisión sí se da, digamos que los 4 sublotes tienen frente a la calle y sí cuentan con el área mínima. Entonces el plano de subdivisión cuenta con las especificaciones técnicas. Hay que tener en cuenta las especificaciones técnicas de la Directiva 04 del 2020, en donde se especifican estos requisitos técnicos. A ver, para el plano perimétrico hay que tener en cuenta que los planos deben contar con sus medidas perimétricas, con sus colindantes, cada sublote debe contar con el área, el perímetro y los cuadros de datos técnicos que son muy importantes, ¿no? Como vemos en este cuadro, de repente no se ven los ángulos internos, porque de repente se va a ver muy acumulado, no se va a poder apreciar. De pronto se podría considerar en los cuadros de datos técnicos este dato, ¿no? De los ángulos internos, que es otro requisito que debe contar, con el que debe contar este tipo de planos, ¿no? Entonces, tenemos el plano de subdivisión, que también el expediente debe ir acompañado de un plano del lote matriz. Vemos que el lote matriz cuenta con una nomenclatura tal cual consta en la partida electrónica donde está inscrita, que en este caso es la manzana C lote 1. El lote proviene de una posesión informal saneada en su momento por la municipalidad provincial bajo el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio administrativo, ¿no? De pronto ya se realizó el saneamiento masivo y se generó la lotización, se generaron las partidas individuales. Entonces, en este caso, este lote pues, requería hacer una subdivisión y se fue por el lado municipal. Entonces ya vimos el plano de subdivisión, vemos cuál es el plano de lote matriz con las mismas especificaciones, medidas perimétricas, colindantes, ¿no? El cuadro de datos técnicos y la nomenclatura, área y perímetro. El plano de ubicación-localización. El plano de ubicación-localización hay que tener en cuenta las escalas pertinentes para poder desarrollar un plano de ubicación, en donde, como su mismo nombre lo dice, se pueda ubicar y en el de localización se pueda ver a gran escala también dónde se encuentra localizado el predio, ¿no? Podemos ver en este caso las colindancias también, los accesos, la calle de acceso a los predios, al predio, pero ojo, el plano de ubicación se debe realizar en base al lote matriz, ¿no? Porque justo la solicitud es de subdivisión, pero la ubicación, localización es del predio matriz. Por eso es que nosotros vemos que en el plano de ubicación, localización se hace referencia al lote 1, que es el predio matriz. De mismo modo, cuenta con su cuadro de datos técnicos y los datos en el membrete. Ojo, esta directiva que les hice mención anteriormente también indica los datos que deben ir en el membrete. El membrete debe contener los datos de los propietarios, ¿no? En este caso, propietarios, porque, ojo, la independización, la subdivisión la tienen que solicitar los propietarios. Además, los datos de ubicación del predio, como es el departamento, la provincia, el distrito, el nombre de la posesión informal, el número de manzana y el número de lote, ¿no? El número de plano, el año, el mes, año de ejecución. Acompañado al expediente, ojo que este expediente es el que se ingresa a registros públicos. Digamos, ya en el entendido de que ya pasó el procedimiento de la municipalidad, por tanto, ya se emitió la resolución gerencial. Es por eso que en este caso se acompaña para ingresar a registros públicos, además de los planos indicados, la resolución gerencial. Entonces, vemos que en la resolución gerencial
se menciona en los primeros párrafos el marco normativo, ¿no? Digamos que se menciona la Ley Orgánica de Municipalidades y además la solicitud que da mérito a esta subdivisión, además de las personas que han solicitado, pues, ¿no? Además, se hace mención, en este caso, por ejemplo, este ha sido un expediente que ya anteriormente se había ingresado a registros públicos, por tanto había tenido algunas observaciones. Ojo que si registros públicos, ingresa un expediente de este tipo a registros públicos ya con la resolución gerencial y de pronto existieran algunos errores advertidos por el registrador, que en donde se requiera modificación, digamos, de los planos o memoria descriptiva o hasta de la misma resolución, entonces la entidad o la municipalidad tendrá que emitir una nueva resolución, aclarando este tema, ¿no? Tenemos la resolución donde además se van a detallar estos datos generales, estos datos técnicos del predio, ¿no? Del predio matriz y de los lotes subdivididos, los lotes resultantes de la subdivisión. Entonces tenemos todos estos datos técnicos, como les había dicho en la parte gráfica, los linderos, las medidas perimétricas, el área, el perímetro de cada sublote, ¿no? Y también del lote matriz. Otro requisito, digamos, otro documento importante dentro del expediente a ingresar a registros públicos es la constancia negativa de código catastral o el certificado de código catastral, de ser el caso, ¿no? En su mayoría son constancias negativas de código catastral porque de repente la zona donde se encuentra el predio no cuenta con catastro, aprobado debidamente, ¿no? Entonces, se emite una constancia negativa de catastro. Esto es parte de los requisitos, como le decía, para subdivisión de lotes, para ingresar a registros públicos, la subdivisión, este trámite, ¿no? Entonces vemos que esta constancia negativa la va a emitir la misma municipalidad. Ahora, acá hay que tener en cuenta algo. Yo solicito a la municipalidad la subdivisión del lote urbano. Sin embargo, sé que también va a ser un requisito esta constancia negativa de código catastral. Por tanto, a la par puedo solicitar esta constancia negativa de código catastral. Por tanto, voy a solicitar dos procedimientos: subdivisión del lote urbano y constancia negativa de código catastral. De pronto saldrá la subdivisión y saldrá la constancia negativa de código catastral y podré unir los documentos para ingresar a registros públicos, ¿no? Además, en el expediente también se debe anexar el formulario, el FUO, el anexo F. Ojo que todos estos formularios se pueden descargar de la página web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el ítem formularios y anexos. Entonces, esta es una solicitud, este anexo F es una solicitud de subdivisión del lote urbano, es un formato, ¿no? Donde se tendría que especificar la municipalidad. Ya acá, digamos, no hay mucho que llenar por el profesional ni por el propietario, solo se consigna la firma del profesional por un lado y la firma de los propietarios por el otro. Se indican qué documentos se van a adjuntar y ya cuando sale, digamos, la subdivisión, se aprueba la subdivisión, el funcionario responsable tendrá que firmar, sellar y indicar el número de expediente, ¿no? Municipal. A esto hay que acompañar la memoria descriptiva. La memoria descriptiva es la descripción literal de la parte gráfica, ¿no? Entonces, digamos, es toda la descripción de los datos técnicos que constan en los planos, ¿no? Además de la ubicación, ¿no? Cuál es la finalidad de realizar esta subdivisión, los linderos, medidas perimétricas, el área, el perímetro, los cuadros de coordenadas, ¿no? Los cuadros de coordenadas donde se van a indicar el sistema en el que se tiene que trabajar. En este caso, este ejemplo está trabajado en el PESAT 56 y en la mayor parte del Perú se sigue trabajando en PESAT 56, sabemos, a pesar de que el sistema vigente es el WGS 84. Pero ese es un tema muy aparte, ¿no?
El ejemplo que les estoy mostrando ha sido trabajado en sistema de coordenadas PESAT 56. Ojo, la memoria descriptiva debidamente firmada por los propietarios y por el profesional responsable. Tanto planos, memoria descriptiva y formulario, hemos visto el anexo F, todo firmado por los propietarios y por el profesional responsable. Ahora, este informe técnico, el informe técnico, digamos, lo comparto para nosotros poder hacernos una idea de qué es lo que cómo se pronuncia el área de catastro de registros públicos. Este expediente de subdivisión ingresará a registros públicos, llegará al registrador y el registrador derivará este expediente a la oficina de catastro. La oficina de catastro tendrá que pronunciarse e indicar, hacer una revisión de todos los datos técnicos, ¿no? Ya que el registrador verá el lado legal, ¿no? Entonces, podemos tener una idea con este informe qué es lo que califica el área de catastro. Entonces, vemos que califica los documentos técnicos recepcionados, que ya lo habíamos visto, la resolución gerencial, el formulario, el anexo F, la constancia negativa de código catastral, la memoria descriptiva y los planos, ¿no? Y los documentos de estudio. ¿Y cuáles son los documentos de estudio? Sabemos que todos estos documentos están vinculados a una partida, ¿no? A una partida registral, donde está inscrito el predio. Entonces, por tanto, esto también es un documento de estudio para ellos. De pronto, continúa la evaluación técnica, digamos, los aspectos técnicos registrales, donde ellos, digamos, harán una calificación con respecto a la posesión donde se encuentra, el área, el perímetro y una evaluación de cada sublote, ¿no? En este caso, han revisado la partida, indican que sí corresponde al lote que se menciona, con el área, y además indican algunos otros datos con respecto al título archivado que obra en el registro de predio, ¿no? Además, hacen una comparación con lo que obra en su base gráfica. Entendemos que la base gráfica registral es generada es el dibujo, digamos, de todo lo que obra en título archivado, todo lo que en su momento se ingresó y se llegó a inscribir, ¿no? Entonces es una compilación de todo esto. A la fecha, porque sabemos que a la fecha no se ha culminado todo, digamos, el dibujo, ¿no? de esta información que obra en los archivos de registros públicos, ¿no? Por eso siempre cuando contestan ellos en sus informes o en su búsqueda catastral dicen, es la información que tenemos a la fecha, porque mañana podrían tener otra información, ¿no? Más actualizada. Entonces siempre se hace referencia a en un párrafo que ponen siempre o en el informe técnico de títulos o de búsquedas catastrales, ¿no? Y así es el caso, ¿no? En también nos mencionan la base gráfica del área de catastro actualizada a la fecha, que han tenido en cuenta, ¿no? A qué corresponde, cuáles son las partidas, y además de la identificación de los lotes colindantes, que es importante, ¿no? Ellos deben verificar que no existan superposiciones o advertir estas, y que la subdivisión se encuentre dentro del predio matriz, pues, ¿no? Y los aspectos de carácter técnico operativo. Estos aspectos, digamos, son referidos a los planos en sí, ¿no? A las medidas consignadas, a las áreas consignadas, si corresponde, si suma, si la sumatoria da lo que se ha indicado en el predio matriz o lo que obra en la partida electrónica, y respecto a cada sublote. Las conclusiones, ¿no? Donde va a indicar si corresponde lo indicado en el plano perimétrico, si hay correspondencia entre los documentos ingresados, ¿no? Si corresponden o no, si hay alguna observación con respecto a alguna medida, puede ser mal digitada o puede ser algún área mal calculada, ¿no? Y respecto a esto serían las conclusiones. Y además, todo informe técnico acompaña una evaluación técnica gráfica. Entonces, vemos el predio,
la evaluación que ellos han hecho, vemos que la subdivisión propuesta se encuentra dentro del predio matriz, entonces no hay ningún problema con respecto a esta subdivisión. Vemos que ya, digamos, si se aprueba esta subdivisión, se genera una notación de inscripción, ¿no? Donde se va a cerrar la partida matriz, ya no hay nada, y se generan las nuevas partidas. Hablábamos que independizar era un acto registral donde se iban a aperturar partidas registrales, unidades, ¿no? Entonces, en este caso vemos que el acto es cierre de partida registral, se cierra la partida matriz y se generan las partidas de los lotes que se han subdividido. Donde, ojo, hay que tener en cuenta esto, podemos ver que los propietarios siguen siendo los mismos, ¿eh? Acá no hay ningún acto de transferencia todavía. Digamos, acá lo que se está haciendo se está haciendo la división, ¿no? La subdivisión. Pero los propietarios, los propietarios antes eran de un solo lote, ahora los propietarios son de varios lotes. Vemos el cierre de partida, ¿no? La partida que se cierra y se indica en el asiento respectivo por qué se cierra y las nuevas unidades que se generan, y se indican las partidas electrónicas donde se están inscribiendo estas nuevas unidades y las inscripciones de las nuevas unidades, ¿no? Las nuevas partidas, digamos. Toda subdivisión, todo lote que se genera tras una subdivisión o tras una independización debe contener el antecedente dominial, ¿no? O sea, el antecedente, la partida de dónde viene, ¿no? La partida madre. Entonces, en este caso vemos que el antecedente dominial es el mismo, porque se han generado 4 sublotes, ¿no? Se indican los linderos, las medidas perimétricas, quiénes son los propietarios, que son los mismos de los 4, y si cuenta con cargas y gravámenes. Bueno, este era el primer caso. Para mí el más sencillo, porque todos tienen salida a la calle, y digamos, en este primer caso hemos podido ver todos los requisitos que se adjuntan para la inscripción en el registro público. En este segundo caso, vemos una subdivisión con zona común. ¿Qué pasa si yo tengo predios y de pronto hago una subdivisión y de pronto los 2 sublotes de atrás no tienen cómo acceden por medio de un callejón, ¿no? Entonces, en este caso se generaría este tipo de subdivisión con zona común. De repente se subdividen 2 predios, ¿no? Y el de atrás accede por un pasaje, ¿no? Entonces, se generaría una subdivisión de 2 lotes con una zona común. También el reglamento de inscripción de registro de predios considera este tipo de casos, subdivisión con zona común. Ya, entonces, del mismo modo que en el caso anterior los requisitos son los mismos, pero a este caso se va a agregar un documento más, ya, pero vamos a ir por partes. Entonces, en este caso de subdivisión con zona común, en primer lugar, les pongo el plano de subdivisión, ¿no? Para que ustedes vean cómo es el planteamiento. Vemos en la parte central la zona común y 4 sublotes, ¿no? Cada sublote se está indicando sus medidas perimétricas, los colindantes, los ángulos internos. Es lo ideal que cada plano, que cada polígono cuente con estos datos, con sus ángulos internos. La nomenclatura de cada sublote, el área y el perímetro de cada uno. No solo de los sublotes, si se dan cuenta, sino también de la zona común, ¿ya? Y cada sublote y la zona común cuenta con su respectivo cuadro de coordenadas UTM. Entonces podemos ver esto, podemos ver el rótulo con los datos del propietario y con los datos del profesional y con los datos del predio, ¿no? También el plano del lote matriz, ¿no? Que no es muy diferente que el anterior, no es el mismo, es dibujar el plano matriz, el predio inscrito, digamos. Esto debe coincidir con lo inscrito en registros públicos, y por tanto, es necesario que contemos con la partida electrónica para poder verificar, ¿no? Estos datos deben ser los mismos que obran en la partida electrónica. Y el cuadro de coordenadas, ¿no? La memoria descriptiva, que como les decía es la descripción literal, ¿no? De la parte gráfica, donde se va a indicar quién es el propietario, el área, el perímetro, tanto del lote matriz. Si vemos, es ideal que en la memoria descriptiva del lote matriz se indique el número de partida donde obra inscrito.
eso es lo que está inscrito, el lote matriz, ¿verdad? Y la memoria descriptiva de los lotes subdivididos, ¿no? Cada sublote que se ha generado, ¿no? El propietario es el mismo, cada sublote con su respectiva área, perímetro y ubicación, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Entonces, ojo que estos datos deben ser coincidentes con lo indicado en los planos, porque justo por ahí van las observaciones, ¿no? De repente se ha consignado una medida acá por la derecha y en el plano no se visualiza lo mismo. Entonces, por ahí hay de repente una confusión en la transcripción, ¿no? Cuando uno está transcribiendo ya te has equivocado. Entonces, por ahí viene la observación del área de catastro de registros públicos. Hay que tener cuidado en esto y hay que hacer un control de calidad. Entonces, cada sublote con sus datos técnicos y la zona común, ¿ya? Les decía que en este caso se iba a agregar un documento más. Así lo indica el reglamento de inscripción de registro de predios. Si bien algunas municipalidades no lo solicitan porque no es requisito municipal, ¿no? Sin embargo, sí es un requisito registral, el reglamento interno, por el tema de que cuenta con una zona común que va a ser compartida por las unidades que se están generando, por los lotes que se han generado por la subdivisión, por los sublotes, ¿no? Entonces, se tiene que emitir este reglamento interno. Y este reglamento interno es el único documento que se va a adjuntar para ingresar a registros públicos, o de ser el caso, hay algunas municipalidades que también lo piden dentro del expediente municipal, pero este reglamento interno tiene que ser firmado por los propietarios y legalizados en la notaría. Este es el único documento que va a ser legalizado ante notario. ¿Ya? Entonces, les he puesto acá el reglamento interno para que puedan apreciar cuál es la estructura del reglamento interno. En este caso, se consigna un reglamento interno por las características de la subdivisión. Se consigna el reglamento interno como por secciones independizadas y áreas comunes, ¿no? Se adapta al caso. Entonces, igual en un reglamento interno se indican los datos técnicos, la ubicación, la descripción y el uso. Y se hace una descripción de las secciones independizadas. En este caso serían los sublotes, con su respectiva área. Y además, la descripción, como habíamos visto en la memoria descriptiva, de cada sublote, ¿no? La descripción técnica de cada sublote. Además, en el siguiente artículo se indican las áreas y bienes comunes en copropiedad. ¿Cuál sería en este caso? La zona común, ¿no? Que habíamos visto en el plano, con su respectiva área. Esta zona común es exclusivamente para acceso y circulación. Y además es intransferible. Esta zona, digamos, les va a pertenecer vamos a ver, en porcentajes a todos los propietarios de los sublotes, ¿no? Igual la descripción técnica de la zona común que existiera, en este caso es una sola zona común. Y en el siguiente artículo se tendría que especificar cuáles son las cuotas ideales sobre las áreas y bienes en copropiedad, que en este caso sería la zona común, que es la única que están compartiendo todos. Entonces, acá, en base al área ocupada, se tendría que sacar el porcentaje de participación de cada sublote sobre esta zona común, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen el área de cada sublote, se considera, y se saca el porcentaje en base al total para sacar cuánto es el porcentaje de participación de cada sublote sobre estas áreas comunes. De mismo modo, cuál va a ser su participación en los gastos comunes, ¿no? Es el mismo cálculo para la participación en los gastos comunes. En el siguiente capítulo, dentro de la estructura del reglamento interno, se debe indicar cuáles son los derechos y obligaciones de los copropietarios, ¿no? De los sublotes, los derechos, las obligaciones, y bueno, y toda la estructura que corresponde a un reglamento interno. Hasta acá les he podido mostrar cuáles son los requisitos, cuál es el caso de la subdivisión con zona común, ¿no? Ahora, el tercer caso que les he querido mostrar
para subdivisión por vía municipal es la subdivisión con servidumbre de paso. ¿Cuál es la subdivisión con servidumbre de paso? ¿No? Muchas veces se escucha, ¿no? De repente el caso anterior podía mostrarse, también se podía trabajar con una servidumbre de paso. ¿Por qué? Porque de repente las unidades que estaban a uno u otro lado, pues prestan nada más el paso, pero les pertenece, ¿no? Les pertenece, simplemente prestan para que pasen al fondo. Podría darse el caso. Entonces, en estos casos es cuando se tiene que considerar una servidumbre de paso, que es un permiso. Puede ser que sea parcial o que sea por siempre, ¿no? Digamos, el pase, la servidumbre, que todo esto se va a especificar en una escritura pública. Tengo una consulta de Santiago Nicolai Ruiz García. Dice, luego de terminar de construir 2 pisos, ¿se puede tramitar la declaratoria de fábrica y la subdivisión al mismo tiempo? ¿O el trámite ante SUBNAT es por separado? A ver, esta es una pregunta de Facebook. A ver, Santiago, todavía no estamos viendo con construcción, con declaratoria de fábrica, que esto es una subdivisión vía registral, podría decirse, ¿no? Ahora, la subdivisión vía registral es en base a la ley 27157, modificada por la ley 3830, les decía. La 27157 te permite declarar la fábrica de construcciones realizadas hasta el junio del 99. En la 3830 se amplía este plazo para edificaciones hasta el 2016. Entonces, si tu edificación se ha realizado hasta el 2016, podrías declarar la construcción, si esta construcción de 2 pisos se ha realizado antes de diciembre del 2016, entonces podrías declarar la fábrica. Igual, en el mismo trámite podría ser subdivisión, declaratoria de fábrica con subdivisión, ¿no? O sea, declararías la fábrica y a la vez la subdivisión. También te voy a mostrar un caso para que más o menos puedas tener una idea más clara de esto, pero sí se podría hacer, pero en mérito a la 27857. Y podrías hacerlo por separado, también no habría ningún problema. Primero declaras la fábrica y después la subdivisión. Ojo, pero cuando vas a declarar la fábrica debes tener en cuenta que en el futuro vas a hacer una subdivisión y que debe tener coherencia, porque la subdivisión, para que proceda, en ese caso, debe ser de hecho. O sea, la subdivisión, la fábrica debe expresar justamente que existe en la subdivisión. No podrías tú hacer un planteamiento de una subdivisión que no coincida con la edificación, con la fábrica. Entonces, por tanto, solo en ese caso podrías hacerlo con declaratoria de fábrica. A ver, continuamos. Entonces le decía que el tercer caso de subdivisión municipal, hasta acá estamos viendo sin edificación, ojo, estamos hablando solo subdivisión de terreno. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tiene una servidumbre de paso, vemos este plano, el plano de subdivisión que se presenta, de subdivisión del lote, y como ustedes pueden apreciar, la calle, en este caso, Félix Aldao, ¿no? La calle que está en la parte entre los vértices A y B, ¿no? Vemos que hay una línea punteada, ¿no? En el lote 18. Esta línea punteada, este polígono que se genera hasta la línea punteada, es la servidumbre de paso. Se realiza una servidumbre, una línea punteada, porque realmente no es otro sublote, como en el caso de la zona común, ¿no? Sino que forma parte del lote 18, y es un permiso que le da para poder acceder al lote 18B, ¿no? Entonces, para poder, digamos, graficar, para poder ver los datos técnicos de esta servidumbre de paso, lo ideal sacar este polígono a un costado y poder indicar cuáles son sus medidas, cuáles son sus ángulos internos, cuáles son sus linderos y el área y el perímetro, como lo podemos ver en el plano en la pantalla. Entonces vemos que el polígono de la servidumbre de paso se ha trasladado a la parte superior
y el plano de subdivisión en sí expresa que son solo 2 sublotes, y uno de ellos está prestando el pase al otro, que es la servidumbre de paso. Del mismo modo, se adjunta además el plano de lote matriz, ¿no? Que es el plano inscrito, ¿no? Con sus datos técnicos, sus coordenadas, ángulos internos y todos los datos técnicos ya mencionados. El plano de ubicación-localización, ¿no? Que es necesario, ya que estos documentos van a ser calificados en el área de catastro, por tanto se necesita verificar la ubicación del predio, con las calles colindantes, las calles más cercanas, donde se tendría que visualizar estas calles, se tendría que visualizar la manzana donde se encuentra ubicado, la mayor cantidad de datos técnicos que permitan ubicar el predio, ¿no? Entonces vemos el plano y la escritura pública. En este tipo de casos, con servidumbre de paso, se tiene que adjuntar sí o sí la escritura pública de servidumbre de paso, en donde se va a especificar quién es el propietario del lote matriz, ¿no? Y la partida electrónica donde está inscrita y de qué manera se está planteando la subdivisión, cuáles son los sublotes generados, y se describe igual cada sublote, y se describe sobre todo la servidumbre de paso, haciendo mención a los planos y la resolución municipal, ¿no? Se explica que de manera, como les decía, no podemos generar lotes mediterráneos, por tanto hay que darle alguna solución. En este caso se indica que la subdivisión se realiza para el lote que estaría quedando mediterráneo, ¿no? Entonces necesita sí o sí un pase. Entonces se necesita realizar esta escritura para esta servidumbre de paso, para que se pueda inscribir esta servidumbre de paso sobre el lote que se va a generar en la parte posterior. Entonces se indican las medidas perimétricas, el área y el perímetro de esta servidumbre de paso. Igual se deja constancia de que tiene la calidad de gratuito y perpetuo en este caso. En este caso están indicando en esta escritura que la servidumbre va a ser perpetua. Y justamente que la finalidad, como les mencionaba, es de facilitar una salida al sublote que se está generando en la parte posterior. Bueno, eso es básicamente lo que indica la escritura pública. Y es muy importante tener en cuenta esto, porque en el registro muchas veces se ingresan ese tipo de expedientes, pero no se adjunta la escritura pública, y por esto es observado en muchos casos. Entonces hay que tener en cuenta que si se va a generar una servidumbre de paso, es necesario que se adjunte la escritura pública conjuntamente con los planos y la memoria descriptiva. Y de ser el caso, la resolución, en este caso, ¿no? La resolución municipal. La memoria descriptiva, que lo dejé para el final. En la memoria descriptiva, pues los mismos datos, ¿no? El área, linderos, medidas perimétricas, tanto del lote matriz como de los lotes que se generan tras la subdivisión. En este caso, pues el lote matriz, la nomenclatura que tenía el lote matriz se está quedando para el sublote. La propuesta del profesional es que el sublote que está en la parte que está cediendo la servidumbre de paso se mantenga con la nomenclatura. Por tanto, el sublote que se genera en la parte de atrás sí le dan, ya le dan otra nomenclatura, ¿no? Que en este caso es 18B. Y los datos técnicos además del pasaje de servidumbre, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? Acá se generan dos términos, ¿no? ¿Cuál es el lote sirviente? ¿No? ¿Y cuál es el lote sirviente y cuál es el lote dominante? En este caso, el lote sirviente, pues es el lote que está prestando la servidumbre, que está prestando el pase, que sería el lote 18. ¿Y cuál es el lote dominante? El lote dominante sería el 18B, que es el que se está generando, que está al fondo, ¿no? El que se va a ver beneficiado con este pase, ¿no? Además, en la memoria descriptiva,
se podría especificar cuál va a ser el uso de esta servidumbre, si va a ser perpetuo o de repente no, ¿no? O de repente es por un tiempo limitado. Y además, también, como pueden apreciar ustedes, en todos los casos de subdivisión municipal se adjunta el anexo F, que es una hojita nada más, donde firman tanto el profesional como el propietario o los propietarios, ¿no? Y se indican los documentos que se van a adjuntar. Esta hojita también forma parte del expediente para ingresar a registros públicos. Y la resolución, ¿no? En la resolución, como les decía, en los considerandos se mencionan el marco legal, ¿no? La base legal que permite a la municipalidad realizar este tipo de trámites, y además los informes que se generan, los informes técnicos, los informes legales, para finalmente resolver, aprobar esta subdivisión, y en esta subdivisión además indicar cuál es el pasaje de servidumbre, ¿no? Acá lo podemos ver, el pasaje de servidumbre, los datos técnicos, el área y el perímetro, ¿no? Entonces, con esto ellos ya recomiendan que todo este expediente se inscriba en los registros públicos. Es un trámite de subdivisión municipal, por tanto, como requisito previo en registros públicos, hay que ingresar el certificado negativo de catastro o la constancia negativa. Algunas municipalidades lo emiten como constancia negativa y en otras como certificado negativo. Entonces, vemos que la municipalidad, en este caso, esta municipalidad distrital, indica de que no cuenta con planos catastrales aprobados, por tanto, está emitiendo un certificado negativo de catastro que es válido para adjuntar al expediente de la subdivisión. No se olviden que este es un documento que está indicado como requisito para subdivisión de lotes o independización de predios urbanos. Esta es otra cuestión muy importante, ¿no? Si nosotros revisamos el reglamento de inscripción de registro de predios, no vamos a encontrar el término subdivisión. Sin embargo, sí, en el artículo 60 se menciona independización de predios urbanos. ¿Ya? A esta independización, como se menciona en el registro, es lo que les estoy mostrando como subdivisión, ¿no? Y bueno, lo que preguntaba Santiago, ¿no? La subdivisión vía registral, que ya estaría vinculada, digamos, a la regularización de las edificaciones, ¿no? Con edificación, digamos, no con declaratoria de fábrica. Entonces, vamos a ver este caso, ¿no? Tenemos 3 sublotes. Ahora, con todo lo que estamos mostrando o indicando, esta subdivisión también se podría plantear vía municipal, ¿no? Sin embargo, teniendo en cuenta que cuenta con edificaciones, en este caso se trabajó con la 27157, estas edificaciones pues se habían realizado anteriores a julio del 99, por tanto, sí se aplica este trámite de subdivisión con regularización de fábrica, sería en este caso, porque ya tenían una fábrica inscrita. Por tanto, por eso se ha optado por este camino. Pero también se podría haber optado por la subdivisión municipal, ¿no? Que no sería necesario de repente declarar la edificación. Sí, podrías hacer tu subdivisión y posteriormente declarar tu edificación. Pero en este caso es como que si declaro la edificación, me lleva a la subdivisión, ¿no? De paso, subdivido. Entonces, un requisito es presentar el plano de ubicación, localización, y como vemos, como ya cuenta con edificación, la estructura de este plano ya cambia. Entonces, es tipo un plano catastral, ¿no? Donde se tiene que especificar la construcción por pisos, el área techada y el área, si fuera el caso de que existe ya una fábrica inscrita, el área inscrita y el área que se está ampliando o modificando. Además de esto, en la estructura de este plano de ubicación-localización es importante indicar el cuadro normativo, es decir, el proyecto
la regularización de fábrica, los datos de las áreas techadas o lo que tenga que ver con el cuadro normativo del proyecto y de compararlo con lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, nada más que todo, indicar, el verificador responsable tendrá que indicar si cumple o no cumple. Ahora, otra cuestión muy importante es que en el trámite de subdivisión municipal puede intervenir cualquier profesional, sea ingeniero o arquitecto, no necesariamente que sea verificador común. Para este trámite, por la 27157 o el 3830, es necesario que sea un verificador común inscrito debidamente en registros públicos. ¿Ya? O sea, puede ser un arquitecto, un ingeniero, debidamente inscrito en registros públicos, como verificador común, ya que es el que va a dar fe de que existe esta edificación tal cual como se está expresando en los planos, y en las memorias descriptivas y en los formularios respectivos. Entonces tenemos el plano de ubicación localización con estas especificaciones. Además, se presenta el plano del lote matriz, ¿no? El lote matriz, pero en mi caso, ¿no? Para que sea más entendible, recomiendo indicar el área ocupada del terreno, que sería el área total del terreno, y el área techada por pisos, ¿no? Y el área libre, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes pueden apreciar en este plano del lote matriz el área ocupada, el área techada por pisos y el área libre. Colindantes, medidas perimétricas, ángulos internos y el cuadro de coordenadas, ¿no? Con respecto al lote matriz. Ahora, el plano perimétrico de subdivisión, el plano del lote subdividido, ¿no? Sin fábrica. O sea, ¿cómo va a quedar la subdivisión? ¿No? Igual, cada sublote, en mi caso, y recomiendo, que se indique cada sublote, el área ocupada, el área techada y el área libre, ¿no? Porque ya estamos hablando de que esta es una subdivisión que va ligada a una declaratoria de edificación. De manera seguida, ¿no? O como parte del expediente, se tiene que adjuntar un plano de arquitectura, un plano de la fábrica inscrita, ¿no? Si es que está inscrita, tendría que el profesional solicitar el título archivado, ¿no? De la partida donde está la inscripción, y se entendería que obra el plano de la inscripción. De la práctica, les podría indicar de que no todas las inscripciones cuentan con sus planos en el archivo. Y digamos, en estos casos, ¿cómo tendrían que hacer? ¿No? Porque sí o sí es un requisito especificado en el reglamento de inscripción de registro de predios que se adjunte el plano de la fábrica o de la edificación inscrita. En este caso, tendrían que agenciarse, ver, porque siempre el propietario tiene de repente una copia, y como existe una descripción literal en la partida electrónica, ir verificando. Y en muchas oportunidades, o he tenido la suerte, de que el usuario o el propietario tiene el plano, la copia del plano, que en su momento se inscribió, pues, ¿no? De repente por ahí pasó por la licencia, ¿no? Y tiene sus planos de licencia. Entonces, verificando con la descripción que indican en la partida electrónica, se puede ver que sí se trata de lo mismo, ¿no? Cuenta con los mismos ambientes. De pronto es para que el registrador pueda tener una idea de cuánto se ha modificado la fábrica, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que existía una fábrica inscrita y se ha graficado de tal manera que en este mismo plano se ha graficado, se ha achurado, se indica cuál es la modificación, cuál es la ampliación, cuáles son las demoliciones ejecutadas en el predio, ¿no? Para que finalmente poder presentar, ¿no? El plano de la rectificación de la fábrica.
podemos ver acá cómo era la construcción y cómo está ahora, ¿no? Como les indicaba, en este caso se trabajó con la ley 27157, es decir, esta edificación entendemos que ha estado antes de julio del 99 y que permanece así hasta la actualidad, ¿no? Porque el verificador se ha ido años posteriores, obviamente, y con documentos, con declaraciones de autovalúo, de repente puede verificar que ciertamente esta edificación existía de esta manera antes del 99. U otro tipo de verificación que podría ser. A ver, tengo otras preguntas, pero termino con este caso y vamos a las consultas, ¿ya? Entonces, tenemos el plano de rectificación, que es otro requisito, y el plano de rectificación, que es el plano, digamos, final, que es el plano resultante, digamos, ¿no? Que es el que está, es el que se va a inscribir. Además de esto, se adjunta la memoria descriptiva, donde vamos a describir cada sublote, pero en este caso la diferencia con el anterior es que acá se va a describir área techada, área libre y área ocupada, ¿no? De preferencia se podría también incluir la declaratoria de cada sublote, ¿no? La declaratoria de fábrica de cada sublote. Y además, bueno, yo en mi caso particular, y también lo recomiendo para que el formulario que se adjunta a este expediente, que en este caso sería el formulario 6, ¿no? Para subdivisión con fábrica, para que el formulario no se vea tan lleno con tantos datos, se puede adjuntar este anexo en el que se describiría los ambientes de la fábrica inscrita, los ambientes de la modificación que se han modificado y cuáles son los ambientes resultantes de la fábrica. Además de esto, las especificaciones técnicas y de repente por ahí alguna aclaración. Como en este caso, ¿cuál ha sido la aclaración? De repente había un error en la descripción de los ambientes anteriores que sí se mantienen, pero cambia de nombre, de denominación. De repente antes era una sala de costura y ahora es un dormitorio. Entonces, ese tipo de aclaraciones o alguna descripción de repente errónea que se ha tenido, entonces la oportunidad de poder modificarlo, ¿no? Bueno, antes de entrar a este comentario que me pareció muy importante sobre esta resolución del Tribunal Registral, vamos a ir absolviendo algunas preguntas, ¿ya? A ver, Santiago Nicolai nuevamente dice, ¿podría precisar las definiciones? La subdivisión se aplica tanto a la partición de un terreno y también aplica a la partición de una edificación. A ver, digamos en la práctica, yo lo que estoy haciendo es usando los términos de la práctica, ¿no? En la municipalidad sí se considera dentro de los TUPAS el trámite de subdivisión. Sin embargo, en el reglamento de inscripción de registro de predios, era lo que les indicaba, se considera dentro del gran grupo de independización a la subdivisión, como la desmembración de un lote urbano. Entonces, si tú vas al reglamento de inscripción de registro de predios, vas a ver independización de predio urbano. Es lo que nosotros estamos denominando subdivisión. Y en la práctica así se considera. Ahora, esta subdivisión puede ser solo de terreno, como también podría ser que cuente con alguna edificación. Para que tú subdividas por la vía registral un predio que cuenta con edificación, la edificación debe ser concordante. Es decir, la subdivisión debe ser de hecho, debe existir, debe preexistir. No puedes generar la subdivisión sin que de repente exista unidades independientes funcionalmente y estructuralmente. Entonces debe existir esta independencia para que puedas subdividir bajo estas normas que les estoy indicando. Subdivisión, ¿en qué se diferencia de la independización? En el caso práctico, por eso les digo, registros públicos lo maneja todo como un gran grupo de independización, el término independización. Pero, digamos, para mejor entendimiento es que yo les estoy manejando los términos que también se manejan ante las municipalidades y en los términos en la práctica, digamos, ¿no? La independización se aplica, digamos,
bajo régimen de propiedad exclusiva o propiedad común. En otras palabras, edificios multifamiliares, ¿no? Quiero independizar departamentos, la independización de manera horizontal, digamos, ¿no? Y podría también yo independizar tipo quintas, ¿no? Que es la independización y copropiedad. Me estoy adelantando un poco a lo que les voy a mostrar, a los casos que voy a mostrar posteriormente. Todavía estamos en subdivisión, ¿no? Y estoy entrando a lo que es subdivisión con edificación. Santiago, espero que con eso haya absuelto tu consulta. Ahora, Alexi Galarza López, buenas tardes a todos. Quisiera saber si es posible que se pueda agregar actos de disposición al expediente de subdivisión, para efectos de que cada uno de los propietarios pueda tener el dominio de un lote determinado. Y si es posible, ¿cuáles serían los actos adicionales? Claro que sí, podrías adjuntar tus escrituras públicas. Entonces serían como 3 trámites en uno solo, ¿no? O sea, la idea, lo que quiero que quede claro es que la subdivisión de por sí se genera a nombre del propietario. Entonces, el registrador, además de eso, tendrías que adjuntar tus escrituras de transferencia, pero no sería lo recomendable. ¿Por qué? Porque en la escritura debería indicarse cuál es el número de partida que se ha generado tras la subdivisión. Por eso es que muchas personas van a la notaría y dicen, quiero hacer mi división y partición de tal predio que cuenta con tal edificación. En la notaría les dicen, haz primero tu subdivisión o tu independización, de ser el caso, ¿no? Entonces, es ahí cuando van al profesional técnico para que se realice la subdivisión y puede evaluar cuál es la mejor alternativa, si va a ser vía municipal o va a ser vía registral. Entonces, una vez realizada la independización o la subdivisión, se generarán las partidas independientes. Entonces, es necesario que se cuente con este número de partidas para que la escritura pueda emitirse y puedan hacerse las respectivas transferencias, ¿no? Ahora, Jesús Monjarás dice, buenas tardes, en caso de terrenos por herencia, queremos hacer la subdivisión e independización. ¿Cuáles serían los requisitos? A ver, lo que pasa es que si cuentan con testamento inscrito, entendería, ¿no? De herencia. Muchas veces los testamentos son efectuados teniendo en cuenta de repente una división en el sitio, ¿no? Muchas veces no se solicita el apoyo de un profesional, digamos que sería lo ideal, ¿no? Lo ideal para para que se pueda hacer una herencia, digamos, y no haya discrepancias en un futuro, ¿no? En las adjudicaciones que correspondan, sería que se ejecuten esas independizaciones, ¿no? Y se deje todo saneado, ¿no? De pronto ya, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si fuera el caso de una vivienda de 3 pisos, ¿no? Y son 3 hijos, entonces de repente ya se va previendo de que cada piso es de un hijo. Entonces en la herencia voy a decir, primer piso es de un hijo, segundo piso es del otro hijo, tercer piso del otro hijo. Eso es lo más fácil que podríamos encontrar en la práctica, ¿no? Pero hay otros casos en los que se complican. Entonces, por eso es que yo indico, el propietario registral, lo ideal es que pueda realizar esta independización, mantiene todo a su nombre, digamos, por seguridad en muchos casos, y hace su testamento, pero ya independizado, donde la unidad 1 es el primer piso, le va a corresponder a tal hijo, la unidad 2 el segundo piso, que está independizado en tal partida, y la unidad 3 está independizado a tal partida, le va a pertenecer al otro hijo, digamos, ya lo deja saneado, ¿no? Y en base a este testamento se realizan las transferencias. Del mismo modo, si fuera una subdivisión, pues, ¿no?
A ver, Jessica Chesia dice, buenas tardes, en el caso de la subdivisión de predios en centros históricos, acá se complica un poco la cosa en centros históricos, quintas, ¿hay algún documento más que se deba anexar? Excelente tu pregunta, Jessica, porque hay casos, ¿no? Referido al estudio de patrimonio arqueológico, sí. Ciertamente, la ley 27157 menciona que en centros históricos o en zonas históricos monumentales se requiere la autorización de la entidad competente. En este caso sería el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, el Ministerio de Cultura debería pronunciarse o de cierto modo autorizar la regularización de la fábrica y, de ser el caso, la independización. Del mismo modo, si vas a ingresar el trámite vía municipal, pues no, la municipalidad está, sí o sí tiene un área de patrimonio monumental. Entonces, la municipalidad, si ingresas una subdivisión dentro de esta área, entonces la misma municipalidad solicitará la opinión a la entidad competente. Y si deseas realizar una fábrica, subdivisión con declaratoria de fábrica, que lo vas a hacer directamente y lo va a hacer un verificador común, el registrador como requisito te va a pedir una autorización del Ministerio de Cultura, de la entidad competente. Entonces, el Ministerio de Cultura no está emitiendo este permiso. Hay casos excepcionales, ¿no? Muy excepcionales, pero que sería ya motivo de otra charla, ¿no? Entonces, sí es requisito bajo la ley 27157 que se adjunte el documento en el que aprueba la entidad competente. Como le dije, en este caso, el Ministerio de Cultura. ¿Ya, Jessica? Entonces, voy a pasar a mencionar este tema, ¿no? Entonces, estamos viendo la independización con declaratoria de fábrica, ¿no? La subdivisión con declaratoria de fábrica. Pero de pronto encontramos esta resolución del año 2019, ¿no? Donde nos indican, resolución del Tribunal Registral, donde nos indican que en amparo a la 27157 dice que procede la subdivisión del predio cuando existan elementos que permitan establecer que la edificación declarada en vía de regularización conllevó al fraccionamiento de hecho del predio urbano matriz. O sea, ¿qué quiere decir esto? Era lo que le indicaba, me parece, Santiago, o sea, debe existir edificaciones. Ahora, ¿hasta dónde llega el grado de, digamos, de consolidación de cada edificación? ¿Debería existir edificación en cada sublote? ¿O debería, o podríamos llamarla también como parte de la edificación el cerco perimétrico? ¿Qué pasaría si son dos hermanos, ¿no? Los que de repente a través de una herencia, ¿no? Fallecieron los papás y pronto se subdividieron en su momento, porque así lo quiso en un testamento el padre, hasta acá va a ser tuyo, hasta acá va a ser tuyo. ¿Y qué pasaría si uno de los hermanos pues está en buenas condiciones y puede construir la parte del sublote? Construye, digamos, y el otro no. El otro simplemente lo cerca porque no tiene las condiciones económicas como para poder construir. De pronto, esta construcción es anterior al 2016. Entonces, se acerca el profesional le podría recomendar hacer la subdivisión con declaratoria de fábrica. Bajo esta resolución del Tribunal Registral, en esta, digamos, se concluye de que cada sublote debería contar con edificación, ¿no? Es lo que concluye el Tribunal Registral en esta resolución, porque en este caso, lo que motiva esta resolución son 3 sublotes en donde uno de los sublotes no tiene construcción y por tanto le declaran improcedente. Y el tribunal le da la razón al registrador y dice, sí, no puede darse porque los 3 sublotes deberían tener construcción. Pero esto, digamos, a entendimiento, es el entender de la normativa. Sin embargo, en el 2020,
en el 2020, se da esta resolución, la 446-2020, donde indican que las independizaciones por regularización de edificaciones no necesariamente deberían contar con edificaciones en cada sublote. Y la verdad que como profesional yo estoy de acuerdo con esto, porque es el caso que les mencionaba, ¿no? De los dos hermanos, de pronto uno no tiene. ¿Y qué culpa tendría el hermano que sí ha podido construir de que no se puede ejecutar la subdivisión? ¿No? Entonces, pero el otro sí lo tiene cercado, debidamente delimitado, cuenta con su puerta de acceso, pero no tiene construcción. Sin embargo, el predio está inscrito como matriz. Hablamos de a nivel de matriz, sí cuenta con construcción, que es la del sublote del hermano que sí pudo construir. Y la otra parte no, pues la otra parte está como patio. Entonces, en esta resolución se indica que sí, que cuando se declara en vía de regularización edificaciones de manera independiente, las porciones en las cuales se levantan cada una de estas, al haber conllevado de hecho a su fraccionamiento, pueden independizarse, dice, aun cuando el área remanente no tenga edificación. Y el tribunal ya desde el 2020, desde septiembre de 2020, se viene pronunciando de esta manera. Entonces, igual, hay registradores que toman la resolución del tribunal del 2019, la anterior, y dicen, no, no se puede. Lo observan, entonces el usuario tiene que ir a apelar y para que le den la razón. Entonces, quería mostrarles estas dos resoluciones para que ustedes puedan tenerlas en cuenta al momento de repente de levantar alguna observación, ¿ya? Bueno, siguiendo con la línea de subdivisiones, voy a continuar con el tema de desacumulación de predios, ¿ya? ¿Cómo es la desacumulación de predios? También ese tipo de subdivisiones. Digamos, desacumulación. ¿Qué quiere decir? Yo en un principio tenía 3 sublotes, los acumulé, los uní en su momento. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Tendría que volver a la subdivisión o hacer? Ahí integré subdivisión por desacumulación. Solicito nada más la desacumulación. Es como que la acumulación hubiera ejecutado, regreso al estado primigenio, que eran 3 sublotes, ¿no? Los uní, entonces prácticamente lo que tengo que solicitar es desacumula y se vuelve a generar la subdivisión. Para esto, no es requisito presentar planos de memoria, porque lo que estoy diciendo es desacumula, regresa al estado original con una solicitud, ¿ya? Y bueno, en este caso se explicó, en este caso se adjuntaron planos, se adjuntó memoria. ¿Para qué? Para que el administrador pueda entender de mejor manera, porque, digamos, acá se solicitaba la desacumulación de 2 predios, pero también la desacumulación de uno que se había acumulado previamente. Entonces, vamos a ir viendo cómo se ha dado este caso para que puedan entenderlo mejor, ¿ya? Entonces, como les decía, en la subdivisión, en la subdivisión por desacumulación, se presenta una solicitud que es mérito para que se efectúe la desacumulación. Y, por ejemplo, en este caso, ¿no? La partida, se cierra esta partida, la 183, que termina en 183, y se reaperturan 2 partidas, que entendemos que estas 2 partidas eran las originales, las primigenias, digamos, ¿no? Y lo que se solicita es que esta acumulación, que es la 183 que había acumulado en su momento, desaparezca y se reaperture. Es la desacumulación. Les decía que la 183 es la que se cierra y se reapertura, y ahí tenemos las partidas, cómo se genera el asiento de inscripción, ¿no? De cada predio. En este caso, les dije, es una excepción, pero no es obligatorio presentar plano. Y en este caso sí se presentó un plano, para mejor entendimiento del registrador, se presentó un plano de
del lote, de uno de los lotes, el 183, el que se cierra, cuando ha sido acumulado como uno solo, y digamos, iba a retornar a su estado primigenio, que era este. Antes que se acumule, se había 10, digamos, lo que se está pidiendo es que regrese al estado primigenio, que era lote 5 y lote 10. Eran dos sublotes, ¿ya? Pero del mismo modo, el lote 10, este lote grande, también se había acumulado, también tenía sublotecitos anteriores. Entonces eran como 5 sublotes. Y también se pide que se desacumulen estos sublotes de este lote 10. ¿Y cómo lo vamos a poder ver? Así. Entonces se pide que se retorne el estado primigenio, que era así. Entonces que se desacumule, ¿no? Y tenemos esta desacumulación. Como les dije, se presentaron planos de repente para que se entienda mejor qué era lo que solicitamos, ¿no? Y bueno, el informe de catastro donde dejan constancia de que justamente los planos no son materia de calificación, porque no forma parte no son requisitos, ¿no? Para este tipo de trámite de subdivisión por desacumulación, ¿ya? Y bueno, también les he puesto un caso de subdivisión por mandato judicial, ¿no? Pero más que todo me he abocado a la parte técnica, para que ustedes puedan ver un poco la diferencia con el resto, ¿no? Porque ustedes saben que ya cuando es por mandato judicial, sí o sí se tiene que inscribir. Además, aprovecho esta oportunidad para invocar a los técnicos profesionales de que acompañen el expediente de subdivisión por mandato judicial cumpliendo los requisitos establecidos. Digamos, para que no se generen ciertas discrepancias técnicas. Claro, de hecho que el juez ordena y se tiene que inscribir, pero muchas veces no se tiene en cuenta o los planos adjuntos para este expediente no cuentan con todos los datos técnicos y por tanto en muchas oportunidades se pueden generar duplicidades o por ahí errores, ¿no? Entonces es importante que los profesionales tengamos en cuenta esto. Una subdivisión, los requisitos técnicos están contemplados en las respectivas normativas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Cuando se genera una subdivisión, como les había dicho, se cierra la partida matriz y se aperturan los sublotes. En este caso, esta subdivisión por mandato judicial, se están generando los sublotes, ¿no? Igual. O sea, el resultado va a ser el mismo. La solicitud de inscripción, solicito la subdivisión por mandato judicial en el formato respectivo, ¿no? Igual, existe una solicitud o un oficio que envía al registro público el juez provisional del especializado civil, ¿no? Donde se indica que se inscriban las partes que se adjuntan, el expediente judicial, ¿no? Se adjunta el expediente judicial, las copias respectivas, y bueno, me va a abocar a lo que es el plan. Entonces, adjuntan además un plano de ubicación-localización. Ustedes pueden ver en este caso dónde está ubicado el predio, ¿no? Podemos ver que el predio está ubicado acá, el área, perímetro, sus colindantes, sus linderos, y además el plano del lote matriz, el perimétrico del lote matriz. Entonces, podemos ver que cuenta con su cuadro de coordenadas, ciertamente, con sus medidas perimétricas, pero vemos acá algo, ¿no? No cuenta con sus ángulos internos, por ejemplo. Y además, en su cuadro de coordenadas no están los ángulos internos tampoco, ¿no? Pero ahí está, su plano perimétrico. Ya es digamos, aprobado por el juez, está dentro del expediente, por tanto, ya, eso se debería inscribir, ¿no? Y la subdivisión, el planteamiento de la subdivisión, ¿no? En este caso, leyendo el expediente, en este caso era por una división y partición, ¿no? Tenía que generarse sí o sí la subdivisión. Se generó la subdivisión judicial, ¿no? Cada lote tiene su cuadro de coordenadas, ¿no? No vemos ángulos, están los linderos. Y
esto me pareció muy interesante en este expediente, ¿no? Podemos ver que existe una fábrica inscrita, porque así lo dice el plano. Pero si se dan cuenta, la fábrica no coincide con la subdivisión. Es muy diferente a la 27157, que les decía, que la fábrica sí debe mantener debe estar ejecutada de acuerdo a la subdivisión, pues, ¿no? Si se ha subdividido, quiere decir que cada sublote debe contar con su muro, debe contar con independencia funcional y todo esto. Pero en este caso no. El juez lo manda, digamos, y no existe correspondencia entre la fábrica inscrita y la subdivisión. Solo se podría dar en estos casos, ¿no? En juicio, como es el caso que les he puesto. Bueno, tengo tiempo todavía para ingresar a lo que son las independizaciones. Quise mostrarles un caso de independización. Sí, todavía tengo tiempo. Quería empezar por esto, una independización por prescripción adquisitiva de dominio. Es importante, ¿por qué? Para poder mostrarles que cuando de repente, como técnico, como profesional, como arquitecto, ingeniero, te contratan para elaborar los planos para una prescripción adquisitiva de dominio, de pronto el predio pues se encuentra en un predio matriz, ¿no? Se encuentra dentro de un predio matriz. Y por tanto vas a tener que realizar una independización. Y por tanto el área de catastro de registros públicos te pedirá el área remanente. Entonces existe la cuarta disposición complementaria, en la que se indica de que si no se puede reconstruir el polígono, no cuenta, si el plano del título archivado del área del predio matriz no cuenta con los datos técnicos suficientes para poder reconstruir, pues te acoges a esta cuarta disposición y no es obligatorio la presentación del plano remanente. Pero si se pudiera reconstruir, si existieran los datos técnicos suficientes, sí vas a tener que adjuntar tu plano del área remanente. Entonces, en este ejemplo, cuando se solicita, ustedes saben que cuando inician un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, lo primero que se solicita antes de la anotación definitiva es una anotación preventiva, ¿no? De la prescripción. Entonces, se adjunta, obviamente el notario, esta es una prescripción notarial, ¿no? El ejemplo es una prescripción notarial. Entonces el notario indicará los datos del predio sobre el que se superpone y sobre el que se pretende hacer la prescripción adquisitiva de dominio, la partida electrónica donde está inscrita, el predio matriz, digamos. En este caso es un predio matriz. El predio matriz inscrito de un predio mayor extensión, ¿no? Inscrito en tal partida. Se presenta el plano de ubicación-localización del predio materia de prescripción, ¿no? Que es un lote de 7 por 33, ¿no? Tal cual. El plano perimétrico, y ojo que cuando es prescripción se solicita la visación de planos, todos los planos y las memorias tienen que ser visados previamente por la municipalidad respectiva. Entonces, la memoria descriptiva también tiene que ser visada. Y acá quería hacer una acotación en el informe de catastro, ¿no? Se indica de que el predio está inscrito en tal tomo, en tal partida, y de este predio se han realizado tantas independizaciones, dice el catastro, algunas sin precisar linderos ni áreas, dice otras con unidades de medidas antiguas y otras con direcciones antiguas, por lo que no es técnicamente posible determinar si el polígono materia de estudio se encuentra ya independizado. Entonces, se indica de que no se puede determinar si el polígono se encuentra ya independizado o que afecte. Asimismo, tampoco se puede determinar el área remanente. Entonces, ya, digamos, previamente para haber realizado ese trabajo, se ha tenido que revisar el título archivado y ya el profesional sabe que no se puede reconstruir, por tanto, lo ideal en el plano que se ha adjuntado hubiera sido
ese párrafo que dice, cabe precisar que se acoge a la cuarta disposición complementaria por no poder reconstruirse el plano, el título archivo, por no cumplir con las suficientes condiciones técnicas, ¿no? Entonces, hubiera sido ideal, pero ya sabiendo, el área de catastro también va a hacer la misma investigación y va a concluir en esto. Ya con esta conclusión del área de catastro, el registrador no tendría por qué solicitarte el plano del área remanente, ¿no? Entonces, se anota la prescripción, como podemos ver, se llega a inscribir sin presentar plano de área remanente, y bueno, ya, a pesar, digamos, de que sí dejar la anotación marginal en la partida matriz, o sea, se va a dejar la anotación en la partida matriz, pero no va a existir plano del área que está quedando, porque no se puede reconstruir. Ya tantas independizaciones, dice Catastro, que ya no se puede reconstruir el plano del predio matriz, ¿no? Entonces, nada más para hacer esa acotación, les he puesto este casito de independización. Ahora sí nos vamos, porque se podría dar el caso, como les digo, en algún momento que ustedes realicen este tipo de trabajos. Ahora sí, vamos a la independización de la ley 27.15.7. Lo que les decía, los edificios multifamiliares, las quintas, los condominios, ¿no? ¿Cómo independizamos? Empezaré con el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Es importante que antes de mencionar este tipo de independización pueda indicarles de que hay dos tipos de régimen, ¿no? Es más, tres dicen algunos, ¿no? Pero a ver, el primer régimen, propiedad exclusiva y propiedad común. En términos prácticos, los edificios multifamiliares, ¿no? El segundo régimen, independización y copropiedad. En términos prácticos, condominios, quintas. Y el tercero sería el mixto, donde se puede encontrar de los dos. De pronto yo tengo una quinta, un condominio, y uno de estas unidades, pues tiene también el régimen de propiedad exclusiva, porque va a ser un edificio multifamiliar, uno de los subbloques. Entonces se dan cuenta que podría existir el tema del mixto, aunque es un poco más complejo. Entonces vamos a empezar por el primer régimen, propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, se presenta el plano de ubicación-localización, ¿no? El plano de ubicación-localización, y como este tipo de independización sí o sí va a estar vinculado con una declaratoria de fábrica, porque estas independizaciones bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o en términos prácticos, como se dice, de propiedad horizontal, están vinculadas a la declaratoria de fábrica. ¿Cómo independizo yo piso por piso si es que no existe previamente una inscripción de la declaratoria de la edificación? Entonces, deben tener en cuenta eso. Si ustedes pretenden independizar una edificación, previamente deben revisar la partida electrónica si existe fábrica inscrita. Y si la fábrica inscrita se presta a realizar una independización. Porque si no, de repente, claro, yo inscribí una fábrica, era una vivienda unifamiliar, y de pronto, con el paso del tiempo, he realizado modificaciones y lo he convertido en multifamiliar. Tiene su entrada independiente, su escalera y todo. Nunca lo inscribí. El registro está inscrito como unidad, como una sola vivienda, una vivienda unifamiliar. Sin embargo, ahora ya es una vivienda multifamiliar y quiero independizar porque quiero vender los departamentos que he generado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que modificar la fábrica, y si estas modificaciones se hicieron antes del 2016, podría hacerlo directamente en registros públicos. Si son posteriores al 2016, tendría que seguir el procedimiento de la ley 29.090, es decir, tendría que realizar mi regularización de licencia por la municipalidad, ¿ya? Entonces, de este modo, se realiza ese tipo de independizaciones. La revisión previa de la declaratoria de fábrica. Entonces se presenta el plano de ubicación-localización con sus cuadros, como les había indicado. Esto se parece mucho a la subdivisión con declaratoria de fábrica. Esto es independización. Se indica las áreas techadas, el área libre, el área ocupada, por pisos, ¿no? Por pisos. Y bueno, en este caso existía una fábrica inscrita, ¿no?
se ha reconstruido, en este caso sí habían planos en el archivo, se reconstruyen los planos. Ahora acá, ojo, una recomendación. Muchas veces las fábricas inscritas son antiguas, ¿no? Y no cumplen, digamos, muchas veces han sido dibujadas a mano, ¿no? Con estilógrafos. Y muchas veces no coinciden. Uno lo pasa al programa con el que se trabaja actualmente, ¿no? Con el AutoCAD, y uno no te da el polígono que se refleja en el plano. Es recomendable que sí coincida. O sea, ¿por qué? Porque puede ser motivo de observación. Si presentas un plano de la fábrica inscrita, debe ser tal cual está el plano. Así esté mal. Entonces, hay que tratar de que coincida completamente con el plano inscrito. Por eso, porque esta es una modificación de fábrica. Entonces ya tienes la modificación para que puedas realizar los ajustes pertinentes y acoplarlos a la realidad, ¿no? Pero este plano de fábrica inscrita es tal cual. El registrador va a ver que esté tal cual el plano que obra en el título archivado, ¿ya? Entonces, la fábrica remodelada, ampliada y demolida se representa en otro plano, ya mostrando, digamos, acá vemos que la fábrica inscrita eran 2 pisos, y ya en la remodelación se dio una ampliación de 2 pisos más, un piso más y la azotea, y en el segundo piso ha habido modificaciones. Ya no está tal cual está el plano en el plano inscrito. Entonces, esto me sirve para poder realizar ya estas modificaciones. Cuando ustedes usan esta ley o este procedimiento, es necesario que hagan una revisión de la edificación completa. ¿Por qué? Porque en este procedimiento ya pueden ustedes realizar las modificaciones respectivas y acoplarlas a la realidad, que la edificación coincida con la realidad. Entonces, se realizan las modificaciones, se indica en este plano cuáles son las remodelaciones, las ampliaciones, las demoliciones, y cuál es la fábrica resultante, ¿no? ¿Cuál es la fábrica que queda, la final? Entonces, vemos acá que son, como les había indicado, 3 pisos más la azotea, y tenemos la fábrica. ¿Y cuál era el trámite? Era modificar la fábrica inscrita y realizar la independización en un solo trámite, como indicaba Santiago, ¿no? Como consultaba Santiago. Entonces, se realiza la independización, ¿no? Ahora, en la independización hay que tener en cuenta cuáles son las zonas comunes, ¿no? El acceso de cada unidad a la zona común, ¿no? Y obviamente la zona común a la calle, ¿no? Y cuáles son los pozos de luz, los ductos que se generan. Ojo que los pozos de luz son comunes, es de toda la edificación. Además, hay que tener en cuenta que en este tipo de edificaciones se está compartiendo el terreno. O sea, el terreno es de todos. ¿Por qué? Porque ahí las estructuras es de todos, ¿no? La cisterna es de todos, ¿no? Comparten. Acá van a tener más servicios y zonas comunes. Y entonces podemos ver en la propuesta de independización, desde el primer piso, el segundo piso tenemos la zona común en la parte delantera y los pozos de luz que son intransferibles, que no se pueden tocar, no puede haber ampliaciones sobre estos pozos de luz, hay que respetarlos porque son los que van a dar iluminación y ventilación a la edificación. Se tiene que mantener tal cual las medidas propuestas. Además, debe existir coherencia entre la independización y la fábrica, ¿no? Esta es la fábrica, vemos que ahí están los pozos de luz. Vemos que la zona común son las escaleras de acceso a cada unidad. Entonces, es importante que exista esta coherencia, ¿ya? Ya digamos, en el último piso, en la parte delantera, ya no tenemos nada, entonces se ha considerado pozo de luz. La solicitud de independización se adjunta, es importante. Dice documento privado en el reglamento de inscripción de registro de predios, que se refiere a esta solicitud de independización. Lo que yo recomiendo es realizar el reglamento interno primero
porque ahí, digamos, ya se menciona todos los datos técnicos de todas las unidades, de las zonas comunes, y esta información se pueda trasladar a la solicitud. Porque dice que el documento privado debe contener todos los datos técnicos de la propuesta de independización. Entonces, como yo tengo todos esos datos técnicos ya descritos en mi reglamento interno, es cuestión de copiarlos a la solicitud y simplemente realizar el tenor, ¿no?, de la solicitud, que dice: señor registrador de tal sede, el nombre de los propietarios con su DNI, dónde viven, y mencionar el número de partida donde obra inscrito y en cuántas unidades pretendes independizar. ¿Ya? El reglamento interno que menciona, en este caso, si se dan cuenta, este reglamento interno es régimen de unidades inmobiliarias con secciones de propiedad exclusiva y áreas de propiedad común. Vemos las características de la unidad inmobiliaria, los datos técnicos de cada unidad, ¿no? Es importante acá que se pueda indicar el área ocupada, el área techada y el área libre, ¿ya? De cada unidad. Del mismo modo va a haber una descripción de cada unidad, ¿no? De cada unidad vemos que está la descripción de cada unidad por piso. Puede darse, se dan los casos en donde una unidad puede estar en el primer y segundo piso, ¿no? Una parte de la edificación. Y la otra parte, pues, son dos departamentos. O sea, en edificios multifamiliares se puede dar la distribución de un departamento que está en la parte superior con la inferior, no necesariamente van a ser iguales, ¿no? Puede discrepar. Por eso las áreas ocupadas son diferentes. La descripción del mismo modo de las áreas comunes, de todas las zonas comunes, áreas comunes, ¿no? Podemos ver la descripción además de los pozos de luz, todos los pozos de luz y si hubiera ductos del mismo modo, ¿no? Se hace la descripción además de cuáles son los bienes y servicios comunes. Y dentro de este artículo se menciona que el terreno sobre el cual está construida la edificación es un bien común. Todos comparten el terreno. Además, los cimientos, los sobrecimientos, las zapatas, todas las estructuras también van a ser comunes, ¿no? La fachada también es común. Los servicios de instalaciones de agua, desagüe también son comunes. Y bueno, los servicios que son la guardianía, la limpieza, todo edificio multifamiliar necesita de estos servicios comunes. Y posterior a esto, a esta descripción, se realiza el cuadro de participación en las áreas y bienes comunes. Entonces podemos ver, de acuerdo al área ocupada, cuál es el porcentaje de participación que tiene cada unidad. Entonces, cada unidad tiene un porcentaje de participación sobre los bienes comunes y los servicios comunes, ojo. Entonces, no es cuestión, compro mi departamento ya, no, yo tengo porcentaje de participación sobre los bienes comunes. Por tanto, si se diera de repente alguna remodelación, la limpieza en sí, el pago, todo esto corresponde al dueño de la unidad del edificio, corresponde realizar el pago respectivo, porque tiene porcentaje de participación. Y del mismo modo, tanto la participación en las áreas de bienes comunes como la participación en los gastos que les decía, ¿no? Los gastos. Bueno, siguen los derechos y las obligaciones de los propietarios dentro de la estructura del reglamento interno. Las obligaciones de los propietarios, todo lo relacionado a la junta de propietarios, las obligaciones del presidente de la junta de propietarios, el régimen de sanciones y las disposiciones finales. ¿Ya? Y ahora pasamos a lo que es la independización sujeta igual bajo el régimen de la ley 27.15.7, pero el segundo régimen que les hablaba, de independización y copropiedad, ¿no? Digamos, como les decía en términos prácticos, quintas, condominios, etc.
Entonces acá tenemos un ejemplo. Podemos ver el plano perimétrico del lote matriz en la parte superior y en la parte inferior el plano perimétrico de independización bajo este régimen, ¿no? Que es muy parecido a una subdivisión, ¿no? Muy parecido. Por eso es que el reglamento interno que se usa en la subdivisión con zona común es el reglamento interno que se usa para este tipo de independización. Entonces vemos los cuadros de datos técnicos de cada predio, tanto del lote matriz como de los lotes independizados, ¿no? Y el reglamento interno respectivo, que si ustedes se pueden dar cuenta, es el mismo que se trabaja para la subdivisión con zona común. Se describe cada sublote con respecto al área y la zona común que están compartiendo, que es en este caso una sola. Como se pueden dar cuenta, esto también fácilmente se podía haber trabajado como subdivisión con zona común. Sin embargo, como tenía fábrica, se ha realizado como independización bajo régimen de propiedad, independización y copropiedad, ¿no? Entonces ya ustedes pueden, por eso es necesario hacer una evaluación respectiva de cada caso, porque ¿qué es lo más conveniente, no? De repente es más conveniente ir por la municipalidad, o por la municipalidad me va a demorar mucho, entonces declaro fábrica y uso este régimen, ¿no? De independización y copropiedad, como es este caso, ¿no? Se podría hacer también. Entonces tenemos el reglamento y igual, todo reglamento debe especificar cuál es el porcentaje de participación con respecto a las áreas comunes y zonas comunes. Y la participación en los gastos, que es el mismo cuadro, ¿no? Entonces tenemos el reglamento interno, pero en este caso el reglamento interno varía un poco la estructura, ¿no? Porque ya no se habla de junta de propietarios, sino se habla de junta de copropietarios. Recordemos que esto es como tipo quinta o tipo condominio, ¿no? Entonces, igual se mencionan las atribuciones de la junta de copropietarios, las sesiones de la junta, ¿no? La convocatoria y el quórum, cuáles son las mayorías requeridas para la adoptación de acuerdos, las funciones del presidente de la junta. Ahora sí quisiera mencionarles algo con respecto al plano, ¿no? Ustedes pueden ver que se genera tipo una subdivisión, ¿no? Cuenta con una sola zona común de acceso para los sublotes que están en la parte posterior. Se entendería que el sublote 4A, por ejemplo, en este caso, tiene acceso directo a la calle, ¿no? Pero no se da. Eso en la práctica se ve. Muchas veces son familia, ¿no? En este caso eran familia. Entonces, el sublote 4A, a pesar que tiene fachada para la calle, quiere tener su puerta a la zona común y tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho y por eso es que se trabajó bajo este régimen. Porque fácilmente, ¿qué más podríamos haber hecho? Díganme. Con lo que les he explicado, ¿qué otra estrategia se podría utilizar para sanear este predio de esta manera? ¿No? De repente, viéndolo de esta manera, el sublote 4A podría subdividirse con todo el restante, ¿no? Podría ser, lo saco. Ustedes saben que una subdivisión, yo siempre conviene más que una independización, porque acá siempre vas a estar compartiendo la zona común y vas a estar ligado, de cierto modo, al resto por esta zona común. En cambio, si te subdivides, eres totalmente independiente, ¿no? Totalmente independiente como si fueras otro lote, muy aparte. Bajo estos regímenes siempre vas a tener esta relación, ¿no? Entonces, de repente, podría ser el 4A. Si tuviera acceso a la calle, pues lo subdivido este 4A y el resto lo dejo como otro lote. Y lo que queda, pues lo independizo. Porque ese pasaje sí está sirviendo para el resto del lote. Podría ser. Si fuera el caso, de repente, que el sublote 4A tiene acceso a la calle, pues, ¿no? Y no quiero tener nada que ver con el 4B, 4C, 4D, porque a mí no me interesa esa zona común. Entonces, podrían utilizar esa estrategia. Como le decía, otra estrategia podría ser la subdivisión con zona común. Subdivisión municipal, voy a la municipalidad, presento la propuesta. Ojo,
pero en este caso debería cumplir con las áreas mínimas establecidas en cada municipalidad, ¿no? Y digo esto porque existen áreas mínimas reglamentarias. Sin embargo, cada municipalidad también establece sus áreas mínimas de subdivisión de lotes. Por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? Acá en la municipalidad distrital de Florencia de Mora, por ejemplo, donde se están dando muchos casos de techo propio, el área mínima a considerar es 45 metros cuadrados. Sin embargo, en la provincial de Trujillo, el área mínima es 90 metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Hay diferencia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las áreas mínimas, las medidas mínimas, los frentes mínimos. En este caso, como les decía, podía darse el caso de que yo subdivida en 2 sublotes y el segundo sublote lo independice, ¿no? Con este régimen. También podía ser el otro caso de que subdivida vía municipal con zona común y mi reglamento interno, ¿no? Puede ser otro caso. Y digamos que sí cumpliría con las áreas mínimas y ya, sí me acepta la municipalidad. Y otro caso podría ser, se me ocurre, con servidumbre de paso. Pero ¿en qué caso sería con servidumbre de paso? En el caso de que los sublotes 4A, 4B y 4C ocupen, o sea, que sea propiedad de ellos, ¿no? Que de repente diga, mi papá lo ha dividido en 4 partes iguales, pues, y nunca se ha previsto la zona común. Pues no existe esa zona común, pero sin embargo yo le voy a prestar a los sublotes que necesitan, le voy a prestar servidumbre. Entonces se podría generar. Sería más complicado, en este caso al menos sería más complicado, pero también podría plantearse. Entonces se dan cuenta que con lo antes indicado podríamos establecer la estrategia que convenga mejor al cliente, ¿no? Entonces quería aclarar esto, ya que estamos en este punto, y bueno, continuamos. Ya, continuamos. Entonces, esto es el reglamento interno para este tipo de independización, ¿ya? Para este tipo de independización se trabaja con este tipo de reglamento interno. Ahora, acá les he puesto otro casito, ¿no? Si recuerdan, este es el mismo caso que habíamos visto con subdivisión municipal, me parece. Subdivisión municipal con zona común, ¿ya? A ver, entonces tenemos este caso, que es la subdivisión que hemos visto en subdivisión con zona común municipal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo lo pongo con fábrica? Porque en este caso sí existía una fábrica en uno de los sublotes. Y les voy a contar la historia de esto, ¿no? O sea, el expediente se inscribió, se pretendía inscribir con declaratoria de fábrica. Fue observado en base a la resolución del 2019. Entonces, lo más práctico fue, no, esto no va a funcionar así, ¿no? Porque fácilmente se podía apelar, pero no. Le dijo, no, mejor sigamos la línea con la subdivisión municipal. Y por eso es que se ingresó vía municipal y se realizó todo el procedimiento de subdivisión con zona común. Pero ¿qué pasaría si realmente quiere inscribir con fábrica, ¿no? Porque si cuenta con una fábrica en uno de los sublotes y el resto de sublotes están así cercados, pues no han podido construir. Entonces, es lo que les mencionaba. Observa el registrador, ¿no? Observa el registrador la coexistencia de una edificación, indica del mismo modo que debe existir edificación en cada sublote y la zona común, ¿no? La zona común debe servir a todos. Y bueno, sale esta resolución del 2020 en la que sí nos permite ahora declarar la subdivisión no necesariamente con declaratoria de fábrica en todos los sublotes. Bueno, hasta acá nos quedamos, ya nos ha ganado el tiempo, ha sido un gusto compartir con ustedes, los invito a seguir este diplomado de saneamiento físico legal y bueno, nos vemos en otra oportunidad, en otra clase. Muchas gracias por todo, muchas gracias por su atención y nos vemos.